Adelante, mi hermanita Isabel. Pues damos gracias a Dios porque nos permite alabarle, ¿no? Y como dice este canto, cuando nosotros entramos en esa oración con Dios, caen las cadenas, caen las preocupaciones, cae todo lo malo que realmente puede haber en nosotros, porque solamente a través de nuestra búsqueda de Dios, al entrar en su presencia, es como podemos estar en paz. A mí me pasa, ¿no? Ahorita de repente vienen muchas cosas que me quedo pensando, es que hay que pagar acá, pagar allá, pagar esto, pagar lo otro. Y luego le digo a Jesús, ¿y de dónde? Sin embargo, pues el Señor viene y nos provee de donde no nos imaginamos. Y en todo ese tiempo, algo que hemos comentado nosotros como familia y le decimos a nuestros hijos, ¿no? No tenemos en abundancia, pero tenemos lo necesario. Y eso es gracias a la misericordia y por la gracia de Dios, porque por otra cosa, no. Y la verdad es que a veces uno como que, en mi caso, ¿no? Como que de repente me quedo pensando y digo, bueno, Señor, ¿en qué momento voy a recibir esa bendición, no? Ya han habido algunos casos en que ella me dice, ya está para que vengas a trabajar tal fecha y luego por algo no pasa nada. Ahorita mismo estoy esperando una respuesta que me habían dicho que empiezo a trabajar el lunes, pero bueno, esta vez yo dije, perdóname, Señor, si hubo duda, yo no voy a dudar, yo confío en ti, yo creo en ti, y el hombre puede mover las cosas de la manera que quiera, pero tú derribas toda maldición, tú derribas ataduras. Esa ha sido mi oración, ¿no, Señor? Derriba todo argumento que se haya podido levantar en contra de que yo reciba esta bendición de este trabajo. Porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Ahí vemos que todo cae. Y porque Él nos da la libertad de todas las cosas y no importa lo que hay alrededor. Anoche platicaba con una amiga, justamente lo que la semana pasada preguntaba, ¿no? Que si hay pastoras y demás. Pues esta es muy buena amiga mía y es pastora de una iglesia bautista desde hace ya muchos años. Ella es soltera y ella dirige esa congregación. Y ella está enferma, padece un poco lo que padece Normita, de la artritis reumatoide. Se han ido deformando sus pies, a veces ya no puede caminar bien. El Señor nos dio la oportunidad, bueno, nos donaron para las ventas unos zapatos ortopédicos que son especiales y eran justamente de su número y nos dio la oportunidad de llevárselos y me decía, es que solamente así puedo dar pasos. Y ellas se ríe de todo lo que pasa, ¿no? Entonces anoche estaba ella muerta de la risa porque me decía, me grabaron caminando, Isa. Y de verdad que ya me vi, parezco tortuga y además una tortuga como pato por como camina. Ya yo también me reí y digo, ay, Rosy. Dice, es que así me veo. Pero me decía anoche, dice, fíjate que escuché una predicación. Me dijo el nombre del pastor, pero la verdad es que no lo recuerdo. Y me decía, dice, ¿sabes qué? Dice, esta persona decía que cuando nosotros pensamos cualquier cosa negativa, estamos evitando que nos llegue una bendición. Me llamó la atención, me puso un ejemplo y me decía, mira, cuando nosotros, dice, por ejemplo, yo tengo una vecina, dice que conoce la palabra y vende quesadillas y vende cosas así. Dice, pero esta vecina le ha dado por poner algo de agua que les está cayendo una gotera que ha provocado molestias en todos los vecinos de la unidad. Es un edificio, son edificios. Ella tiene una casita, pero hay muchos edificios. Dice, mira, el ejemplo es dice, ella ya le mencionó que está ocasionando problemas a los vecinos. Dice, y quiso corregirlo, pero no se corrigió el problema en su totalidad. Dice, entonces, dice, pues ella dijo que modo, ¿no? Que ella está en su propiedad y lo puede hacer. Dice, entonces, a lo mejor consciente o inconscientemente ella está afectando más gente
Dice, y de repente yo me di cuenta que ella dejó de vender, de tener muchísimos clientes. Dice, entonces a eso voy, dice que lo que explicaba este pastor es que si nosotros a veces inconscientemente estamos haciendo algo que le afecta a alguien más, eso evita que nos lleguen bendiciones. Y me decía a mí, ¿no? Porque le digo, es que, ¿sabes qué? A veces me pongo a pensar, le digo, me han llamado gente de donde yo trabajaba y me dicen, tú no estás trabajando, pero ya saben su tono así de que... Y una me dijo, pues yo pensé que como tú eres cristiana y que como Dios estaba contigo ibas a entrar así. Y entonces luego le dije a ella, ayer justo le comenté, es que a veces le digo, yo me quedo a pensar y digo, Señor, es que no quiero que alguien venga y diga que dónde está mi Dios. O que yo sea avergonzada y que digan dónde está mi Dios. Dice, tú no pienses eso de nadie, Isabel. Dice, no pienses, dice, es más, dice, ahorita tú pídele perdón a Dios si en algún momento has pensado o te ha dolido, dice, porque yo sé que a veces hay comentarios que te duelen, que te lastiman. Dice, pero si tú lo guardas eso, aunque tú pienses que ya lo dejaste pasar, dice, esta persona decía que eso va a afectar y que a veces también frena la bendición. Entonces, me quedaba pensando y me dice, yo misma, dice, a lo mejor mucha gente se burla de cómo camino, o mucha gente dice que me ve como ejemplo de decir, pues como, ¿para qué voy a la iglesia? Para estar como la pastora, que ya no puede caminar, que ya no puede hacer esto. Dice, entonces mejor, pues dice, no guardemos nada de eso en nuestro corazón, dice, y bendigamos a toda esa gente, dice, porque todo eso se va a volver en la bendición. Entonces, es lo que les decía ahorita, dice, a veces sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros y nosotros debemos de creer, de quitar toda incredulidad de nosotros, de las cosas que puede haber. Entonces, estaba pensando en eso también por todas las situaciones que se han presentado, ¿no? Con mi hermanita Natalie en la mañana, que la hermana Angie pidió oración. Pues vamos a orar ahorita, creyendo realmente que Dios está haciendo una obra maravillosa. El hermano Agustín nos compartió el domingo, ¿no? Que debemos de creer que ya somos sanos, debemos de creer que ya tenemos eso que estamos esperando, eso por lo que estamos orando, que ya lo tenemos, y desechar toda incredulidad y toda duda. Yo el domingo que el hermano compartía, yo le dije, ¿no? Señor, perdóname si en algún momento en mí hubo duda o ha habido alguna duda respecto a trabajos que ya me han dicho que sí y que de repente me viene esa duda de que ya no me llamaron, yo creo que ya no me van a llamar, perdóname. Porque a veces es esa pequeña duda que hay en nuestra cabeza, pues puede afectar, ¿no? Es lo que escuchábamos el domingo también en la enseñanza y va un poquito de la mano con lo que ayer platicaba con esta amiguita. Entonces, pues vamos a levantar ahorita nuestra voz en oración, diciéndole a Dios que pues nosotros creemos en Él. Y que como dice un canto, aunque no podamos ver nada, sabemos que Dios está obrando en las necesidades de todas y cada una de mis hermanas, de cada uno de nosotros. Sabemos que Dios está obrando, ¿no? Como dice ese canto, aunque no pueda ver, está obrando porque siempre está obrando. Pues vamos a orar, vamos a levantar toda nuestra voz creyendo que Dios está haciendo algo maravilloso. Entonces, pues las invito a que cada una levantemos nuestra voz en una oración. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú tienes control y cuidado de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos que tú tienes control y cuidado de todo, de todas las necesidades, de todas las peticiones. Tú conoces el corazón de cada una de mis hermanas. Tú conoces la necesidad que hay en cada una, en cada familia representada por mis hermanas, aún por mis hermanas que no han podido conectarse hasta este momento. Y declaramos tu poderío sobre nosotros. Yo declaro en el nombre de Cristo que tú concedas las peticiones de nuestros corazones, porque tu palabra dice que en ti las cosas son sí y son amén. Y así lo declaro, Señor. En las necesidades por sanidad,
en las necesidades por provisión económica, en la necesidad por un trabajo, Señor. Declaro que es sí y es amén, Señor. Porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a traernos vida y vida en abundancia, Señor. Y yo reclamo esa vida en abundancia aquí en la tierra, Señor. Alguna vez escuché a alguien que decía que esa vida en abundancia estaba en la vida eterna, pero tú nos das esa vida en abundancia aquí en la tierra también, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú tienes cuidado de todo lo que sucede. Yo te creo. Y nuevamente en esta hora, Señor, levanto mi voz y te pido perdón por mí, por mis hermanas, si en algún momento ha habido alguna duda en nosotros en relación a alguna petición que hemos levantado delante de ti que no hemos visto la respuesta, Señor. Te pido que nos perdones si ha habido un poco de incredulidad, si ha habido alguna duda, Señor. También te pido perdón si consciente o inconscientemente nosotros hemos hecho algo por lo cual no ha llegado esa bendición a nosotros, Señor. Revélanos, háblanos. Quita todo estorbo, Señor. Derriba todo argumento que se ha levantado en contra de que nosotros recibamos esa bendición que tienes para nosotros, Señor. Derriba todo argumento, Señor, que a través de tal vez la voz de alguien más se ha levantado, Señor. Sabemos que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, que nuestras familias están cubiertas con la sangre de Cristo, Señor, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Pero sabemos que a veces hay gente malintencionada que le da envidia o que dice alguna palabra, Señor, contra nosotros. Y en este momento la rompemos y la cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios es cancelado y quitado de nuestras vidas. Porque, Señor, tú eres todopoderoso, porque, Señor, tú eres majestuoso, porque tú eres grande. Por tu muerte en la cruz nos diste sanidad, nos diste libertad y nos diste la salvación, Señor. Y a través, Señor, también de la muerte de cruz, Señor, tú nos diste, Señor, todo lo que necesitamos, pues nos hiciste herederos y coherederos de tu reino, y tú eres dueño del oro y de la plata. Y tu palabra dice que tú nos pusiste por cabeza y no por cola, Señor. Y declaramos que esa palabra es rema en la vida de cada una de nosotros, de cada una de nuestras familias, y que tú nos bendices abundantemente, Señor. Declaro tu poderío sobre mi vida y como dice ese canto, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando en todas nuestras peticiones, en todas nuestras necesidades. Que todo aquello que tú tienes para nosotros va a llegar a nuestra vida, Señor. Y que en este momento tú has derribado ya todo argumento que impedía, Señor, que nosotros recibiéramos esta bendición. Gracias porque tú derramas sanidad, porque tú derramas tu paz y tu gozo, porque tú quitas toda angustia, toda depresión, toda tristeza y también quitas toda enfermedad en nuestros cuerpos, Señor. Gracias porque somos tus hijas amadas en quien tú tienes complacencia, Señor. Y porque nosotros valemos más que cualquier piedra preciosa, Señor. Porque tú nos ves como la niña de tus ojos, como tus amadas. Gracias, Señor. Te bendigo en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. No sé si hay alguna petición. Una petición más, alguna acción de gracias. En mi caso, yo le quiero dar gracias a Dios porque le comentaba a Pastor y a la hermana Norma hace un rato que pues comenzamos aquí los cursos de damas, vinieron tres hermanitas y estuve yo aquí pues compartiéndoles. Fue un día muy, muy hermoso donde Dios nos habló a nuestros corazones y pues vemos como dice mi hermanita Isabel, y sí, muy cierto, aunque no lo vemos, Dios está obrando poco a poco, Dios abre caminos, Dios prepara corazones, Dios sabe en qué tiempo
queríamos ya iniciar y pues venían dos, a veces venía una y de repente dejaron de venir, pero ahorita una vez más comenzamos y pues ha sido de bendición. Los niños también están muy contentos, cada vez vienen más y nuevos niños, nuevo remanente, nueva tierra que hará, nuevas semillas que sembrar. Entonces, pues le damos gracias a Dios por el servicio que Él está poniendo aquí en casa y porque verdaderamente veo cómo Dios suple cada uno de mis tiempos, porque me da tiempo de lavar, de cocinar, de ver a mis hijos, de hacer tarea, me da tiempo de preparar clases, de esperarlos, de tener el tiempo aquí para los pequeños, para damas, y pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la obra que está haciendo. Él es bueno. Amén, amén, amén. Amén. Pues gracias a Dios por ellos. Amén. Pues que aún más cosas se están haciendo, porque cuando hay un corazón dispuesto a servirle, pues Dios está ahí, ¿no? Y ya tenía ese llamado, ya tiene todo preparado y Él tiene propósito. Amén, amén. ¿Algo más? Yo también le doy gracias a Dios. Venía una terapeuta a ayudarme. Ella nada más se enfocaba en las piernas. La sigo teniendo igual. Y ella me decía que ya no tenía yo, porque le decía yo, bueno, pero no me vas a dar masaje en las manos, alguna terapia o alguna cosa. No, es que yo nada más le voy a ver las piernas, ya con las manos ya no se puede hacer nada. El Señor, hubo una noche a donde estaba yo orando muy fuerte con Él y me sentí, después de que ya estaba yo durmiendo, me empecé a sentir muy mal. Y yo dije, bueno, Señor, si este es mi fin, pues que no se alargue, por favor. Cuando volví a tener la terapia, le dije a ella, ¿sabes qué? Mira, me sentí mal, así asado. Sentía yo como si me absorbiera primero, así, y de repente una explosión en todo mi cuerpo. Fueron varias veces y tenía yo hasta miedo de volver a dormir. Cuando vino a la terapia me dijo, bueno, dice, ¿en qué parte fue? Digo, pues lo sentía yo desde el estómago hacia afuera. Le digo, primero, como ya le expliqué, dice, pues no es en el área que yo estoy trabajando, así de que casi a mí no me eche la culpa, ¿no? Entonces yo había ya hablado con Agustín y con una de mis hijas y le había yo dicho, ¿sabes qué? No sé, como que siento que ya no quiero ahorita la terapia con ella. Para no hacerles el cuento tan largo, finalmente ella le dije, ya veniste, dame la terapia. Se enojó muchísimo. Dice, pues me hubieran dicho, dice, para no haber venido. Dice, pues si quieren me vuelven otra vez a hablar para la próxima, cuando ustedes quieran. Ya cuando Agustín la acompañó hacia la puerta, ella le dijo, dice, pues si quieren les paso el nombre de otra terapeuta. Ya Agustín no dijo nada, se fue. No me acuerdo qué problema tuve, pero le digo a Agustín que si podía ir a consulta con un doctor que conocemos de hace muchos años. Es cristiano él también. Y ya hablamos por teléfono. Es que me siento así, así, asado, me sentí así. Le digo, la terapeuta nada más está trabajando en mis piernas, viene 3 veces a la semana. Incluso la terapeuta me dijo, dice, pues precisamente venía yo para decirle que para la semana que entra ya nada más le voy a dar una vez a la semana. No tiene caso venir 3 veces a la semana. Dije, qué casualidad. Ahorita, porque le estoy diciendo, ahora sale con que ya iba a venir solo una vez. Me decía mi hija, mamá dice, ni en un gimnasio ponen a una persona que entra a nada más una área. Dice, te ponen piernas, te ponen brazos, te ponen, van cambiando. Y ella te estaba 3 veces a la semana y me ponía agujas y en las agujas me ponía electricidad, me ponía ventosas y me daban los masajes. Yo las piernas las sigo sintiendo todavía igual, muy rígidas.
pero yo ya estaba a disgusto y ahora le doy gracias a Dios porque se presentó esa situación. Cuando llega Agustín con el doctor y le dice qué tipo de terapia le están dando, ya le platicó, ya había yo platicado de lo que, de cómo me sentía y todo eso. Y le dice, pues es en las piernas y ya le platico. Dice, no, 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 dice, yo conozco una terapeuta muy buena. Dice, ahora sí que si tú quieres, pregúntale al chavo que trabaja ahí, tiene una farmacia también, y que te dé el nombre de su hermana. Total que ahorita tiene conmigo viniendo por semana, una vez por semana. Hoy fue la cuarta vez. Tan diferente la situación, tan diferente porque esta otra muchacha pues venía y a veces venía de malas, le preguntaba yo cómo estaba, bien, muy callada, otras veces venía y hasta groserías decía y todo. Eh, Esa situación me molestaba también. Y ahorita esta terapeuta que viene ahorita es más joven que la que venía, ya tiene 30 y tantos años, y esta tiene 26 años, joven también, pero bueno, estoy más que agradecida con Dios. Ella me da masaje desde la punta de mis dedos hasta la punta de mi cabeza. Y dice, no, va muy bien en sus manos. Ahora me trajo ¿cómo se llama? Un aparato, se llama ultrasonido, un ultrasonido. Me está dando los masajes también ¿cómo se dice? Con toques, pero también calentando las áreas a donde me ponen los toques. Eh, mi cuello lo tenía yo así totalmente, no lo podía yo ya estirar. Ahorita ya lo estiro más, me estiró la parte de arriba y de abajo, me la estira como si fuera un hilacho, así, pero así, la primera vez bueno, casi casi hasta me sangra, yo creo, porque tenía yo abiertos como eh, llaguitas que se me hicieron en todo el cuello de lo que me estiró. Eh, Otra persona muy diferente también a esa otra muchacha que venía. Eh, con ella siempre viene de buenas, es muy, muy paciente conmigo. Yo luego lloro de los dolores tan fuertes que me da cuando me hace las terapias, pero les digo, ¿sabes? Dices que no le puedo dar más leves. Les digo, no, 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 tú hazlo como tengas que hacerlo. Yo soy muy llorona y mira, eso no te detenga. Eh, en estas 4 sesiones que he llevado ahorita, me siento 1000 veces mejor a como estaba antes de que llegara esta muchacha. Yo sé que todavía me falta mucho y tengo la esperanza de que más prontamente me voy a recuperar. Con esta otra muchacha, la primera, me decía, en 4 meses ya la dejo ya parada en una andadera. Y me dice mi hija, se me hace muy vanidoso de su parte que te diga una fecha y si se cumple esa fecha y tú sigues sin poder caminar, qué frustración va a ser para ti. Esta otra terapeuta me dice, ¿sabe qué? No sé en cuánto tiempo vayamos a tener resultados con usted. Dice, está muy lastimada, la han dejado mucho tiempo desde que la operaron para acá sin terapia. Eh, de las piernas como si no me hubieran hecho realmente nada. Y ahorita empiezo a siento mucho dolor, pero como ella me dice, es el mismo dolor de adolorido que siente. No distingo yo ahorita los dolores, así como no distingo todavía el sentido del tacto, se va junto con con la neuropatía que tengo. Dice, pero poco a poco va a ir recuperando otra vez ese sentido de tacto. Eh, Dice, va a ver que nos va a enseñar a pintar dentro de poco, porque ver los cuadros y todo eso, ya platicamos que pintamos y todo. Dice, no, dice, yo quiero que me dé unas clases de pintura, claro que sí. Dice, va a ver, dice, dentro de poco.
ya ahorita, por ejemplo, muevo ya esto y tenía yo mis manos ya pegadas, ya no las podía yo ya estar moviendo. ¿Vale? No sé qué me dijo. Así de que le doy gracias a Dios porque el Señor provee para que pueda yo tener la terapeuta indicada. Y le gracias también le doy a Dios por la vida de esta jovencita, es soltera, muy linda, muy paciente conmigo. Yo eso le doy gracias a Dios. Pues gracias a Dios porque Él va poniendo las personas, ¿no? Sí. Y Él es el que va moviendo las cosas para que sus hijos recibamos pues mejores cosas, como hace ratito orábamos y hablamos. Gracias a Dios por ello. Pues no sé si ya no hay ningún testimonio, alguna petición para dar paso a la palabra. Pues también con lo que hablabas al inicio de Se escucha, Caro, un poquito más. ¿Ahora se escucha mejor? Ah, Ajá. ok. Con lo que hablabas al inicio, que también no he conseguido trabajo, pero estaba yo leyendo que Dios tiene como que prueba a sus hijos para, para luego mostrarse en mucha bendición. Entonces está probando que confiamos 100% en Él. Como decías, ni un poquito de desconfianza, sino 100% como cuando Moisés golpeó 2 veces la piedra para que cayera el agua. Dios le dijo que la golpeara, pero él no creía 100% si iba a salir, entonces le pegó 2 veces a la piedra. Y por eso Dios ya no lo dejó entrar en el Jordán, en la tierra prometida, cruzando el Jordán. Entonces nosotros tenemos que confiar 100% en Él y entonces Dios está probando nuestras vidas para eso. Y ahora, esa es nada más una opinión de lo que estabas hablando al inicio y una acción de gracias sí tengo porque cuando yo estaba en Puebla y me empecé a sentir mal, que me dio anemia, vine para México, pero fue de improviso porque no pensaba venir a México y Dios proveyó para el pasaje y para estar aquí en México y para los estudios, para darme cuenta que era anemia y también proveyó para volver allá y luego también proveyó para regresar aquí porque esos días yo tenía 30 pesos, no sé cómo, de verdad, el día de venir a México yo tenía 30 pesos. Yo sabía cuánto dinero tenía, estaba así contando para la semana y dije, bueno, hoy yo sé que tengo 30 pesos y fui al monedero a contar el dinero y fueron más de 300 pesos y dije, pero ¿cómo? Y entonces pude regresar y luego esa semana, pero ya dije los 300 para el pasaje y luego tenía que hacerme estudios para ver qué era lo que tenía y pues no tenía para los estudios e igual Dios puso las personas indicadas y a través de otros también Dios nos bendice. Entonces pude pagar los estudios y también tuve para poder regresar. O sea, yo llegué con mis 30 pesos aquí a México y con esos 30 pude pagar estudios y regresar allá a Puebla. Y luego igual, en el regreso ya tenía poquito dinero, estaba súper contado y traía una maletota enorme de así de que me llegaba a la cadera. Entonces, yo pensaba venirme con esa maleta a cruzar una parte del metro porque el transporte me dejó en Polanco y ya de ahí venirme en metro y luego en combi. Pero el pasajero que venía conmigo en el bla bla, o sea, ni siquiera cruzamos palabra casi, pero Dios puso en su corazón que me pagara un Uber y pues vine a la casa con la maletota y todo así, a un desconocido me pagó un Uber. Y entonces, Dios, así, yo vi que sin dinero, Dios
guarda a sus hijos. O sea, no necesita uno estar pensando en el dinero, sino tiene que enfocarse en Dios, como dice, buscar primeramente mi reino. Ya todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Así es, pues damos gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque pues Él seguirá haciendo cosas maravillosas en nosotros, en sus hijos. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar la palabra. Normita, ¿puedes orar por la palabra, por favor? Señor y Dios bendito que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, mira, por esta introducción que hemos tenido. Gracias, Señor. Gracias porque no cabe duda de que tú siempre tienes algo bueno para nosotros, algo nuevo para nosotras. Y en esta hora yo pongo delante de ti a mi hermana Isabel para que tú le sigas dando esa sabiduría, esa inteligencia para poder compartir de tu palabra. Mira, ella tiene siempre ese toque especial que tú la utilizas en gran manera. Gracias te doy por su vida. Gracias te doy por la vida de su varón y de sus hijos. Síguelos bendiciendo y multiplicando para que ella pueda seguir viendo tu amor y tu misericordia. Y a nosotras, Señor, abre nuestro entendimiento para que también toda palabra que viene de tu boca quede grabada en las tablas de nuestro corazón con fuego, Señor, para que nunca se borren de nuestra vida. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra la tiene Daisy hoy. Adelante. Claro que sí, mi hermanita, muchas gracias. Perdón, dije Isa, ¿verdad? Perdón, yo pensé que era Isabela que la iba a llevar. Perdón, así que, Señor y Dios bendito, bendice también en gran manera a nuestra querida hermana de por favor, mira, que tienes tus pequeños y que tú sigues reduciendo su tiempo. Bendícela también en gran manera, porque también ella tú le has dado ese toque especial y las estás utilizando tan grandemente que ella puede seguir compartiendo con las mujeres, con los niños, y también seguirás abriendo el camino para que también los adolescentes también vuelvan a retomar esas clases. Bendícelos, Señor. Bendice a sus pequeños y bendice a Juan Jesús. Te lo ruego, Señor, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. El habitar en la presencia de Dios hoy, y más cuando juntas con hermanas nos contamos en esta hora para dar el testimonio de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Eso nos hace crecer, nos hace amar y confiar más en Dios, porque se fortalece nuestro corazón al ver cómo Dios obra en cada una de nosotras, cómo Dios abre puertas, cómo Dios cierra puertas cuando no tiene que abrirlas, porque realmente a veces queremos que abra puertas para nosotras, pero dice el Señor, no, esta no es bendición para ti, así es que mejor lo cerramos. Entonces, hasta en eso Dios tiene cuidado de nosotros, ¿sí? La palabra del día de hoy nos toca el tema de orando por nuestros hijos. Y pues creo que desde el día domingo Dios nos viene preparando ya para esta palabra. Desde el día domingo Dios nos ha hablado y nos ha dicho constantemente que tenemos que confiar, que tenemos que estar 100% confiados en que Él obra, confiados sin temor, con ese granito de mostaza que nosotros necesitamos, ¿verdad? De fe, para que todo se cumpla conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Entonces, el tema del día de hoy es orando por nuestros hijos y pues vamos a comenzar. Desde que comenzamos este seminario, ¿sí? Que se llama Educando a nuestros hijos, todas y cada una de nosotras hemos expresado y estamos en un mismo sentir al ver que en cuanto a la educación de nuestros hijos, requerimos
de dirección y sabiduría de parte de Dios. Y no solo en esto, sino en cualquier circunstancia de nuestra vida. Oración, como ya sabemos, es un ruego, una petición o una súplica que presentamos delante de Dios con plena convicción, ¿sí? Aunque a veces no lo hacemos de esa manera, ¿sí? Tenemos que hacerlo con plena convicción de que Él obrará en su tiempo y conforme a su perfecta voluntad. Nosotros, como hombres, como mujeres, hemos sido creados para glorificar a Dios a través de la oración. Se le da la gloria a Dios, de la cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la oración es para nosotros esa paz que trae a nuestro corazón de que ya traemos delante de Dios esa petición, eso que nosotros deseamos, eso que nosotros necesitamos, ¿sí? La oración debe traer paz a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios todopoderoso. Estamos confiando en un Dios que obra maravillas, en un Dios que creó el mundo, el sol, la tierra, las estrellas. Y si Él pudo crear tales cosas, ¿qué no podrá hacer en nuestra vida? Es poderoso, ¿sí? Entonces la oración es una comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Yo buscaba y escudriñaba en la palabra y por medio de la oración podemos buscar ese consejo de parte de Dios. Y por medio de la oración podemos exponer una petición que nosotros tenemos a Él. Y como ya lo hicimos ahora, por medio de la oración podemos dar y traer acción de gracias a Él, ¿sí? Vamos a ver algunas citas bíblicas. Por medio de la oración buscamos el consejo de Dios. Vamos a leer Proverbios 12, 15. Proverbios 12, 15. Y Proverbios 12, 15 dice de la siguiente manera: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, por medio de la oración podemos recibir el consejo de Dios para hacer conforme a su voluntad. Y vamos a leer Salmos 86. Salmos 86. Y vamos a leer el versículo 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, Dios es el que afirma nuestros corazones en la verdad. Dios es el que nos da esa confianza y también el que pone ese temor de nosotros, el temor de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos ese consejo de parte de Dios, ¿sí? Por medio de la oración también podemos exponer una petición a Dios, ¿sí? Vamos a Salmos 86 y vamos a leer del 1 al 3. Dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Entonces, podemos traer cualquier petición delante de Dios. Dice que a veces nos sentimos afligidos, a veces nos encontramos menesterosos, a veces tenemos angustia en nuestro corazón, mas sin embargo cuando venimos y traemos a Él nuestras peticiones, Él inclina sus oídos, inclina su corazón a escuchar nuestras peticiones. Vamos a leer 2 de Samuel 22, 7. Segunda de Samuel 22, versículo 7.
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Muchas veces, pastor, nos ha recordado que incluso antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Y es por eso que en una oración nosotros podemos traer esa petición delante de Él. Muchas veces he leído también en Facebook cómo sirven algunas citas y incluso dicen cuando de tu corazón no salga ninguna palabra, simplemente arrodíllate delante de Dios y Él va a escuchar tu corazón, va a escuchar tu alma, va a escuchar tu pensamiento, va a escuchar todo lo que hay dentro de ti, porque no es necesario que abramos nuestra boca. Él ya está inclinando su oído para escucharnos. ¿Sí? La oración también nos sirve para que nosotros nos acerquemos a Él en acción de gracias, como lo hicimos hace un rato. Vamos a Daniel 6:10. ¿Alguien tiene esa cita que me ayude a leerla? 6:10, ¿verdad? Dice, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Daniel ya sabía lo que se había estipulado, ¿verdad? Daniel ya sabía y aún así dice que él volvió a su recámara, abrió las cortinas y como él acostumbraba, daba gracias a Dios. Aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de lo que él ya sabía que estaba por venir, él dio gracias a Dios. Vamos a Esdras 3:11. Y en esta cita dice así, y cantaban y alababan y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dice que aquí todo el pueblo, todos unánimes en un mismo sentir, cantaban y alababan y daban gracias a Dios por lo que Él estaba obrando, por lo que Él estaba haciendo, ¿sí? Esta es una pequeña parte de lo que es en sí la oración. La oración para nosotros es una súplica, es un ruego, es un acercarnos al Señor en esa intimidad, es el confiar que cuando nosotros nos acercamos, Él va a inclinar su oído y va a escuchar nuestras peticiones. Es esa fe, ¿verdad? Esa convicción de que Él ya conoce nuestra necesidad. Simplemente es abrir nuestra boca y acercarnos a Él, declarar sus maravillas, engrandecer su nombre, confiar en Él y esperar en lo que Él va a hacer. Porque no sabemos en qué tiempo, no sabemos si es ahora, mañana, dentro de 3 años, dentro de 1 año, mas sin embargo nosotros esperamos y no solamente esperamos, sino que descansamos en el Señor. Eso es lo principal. En esta tarde la palabra que Dios me daba, me hablaba y me decía descanso, descanso en mí. Descanso en mi palabra, descanso en esa convicción que ustedes deben de tener en que ya me están pidiendo a mí, el Rey que lo ha hecho todo. Hay que descansar, porque muchas veces oramos, pero no descansamos. Oramos, pero seguimos con esa angustia, seguimos con ese pesar en nuestro corazón. Y Dios nos dice, no, esa oración así no es. Tienes que orar. Tienes que confiar, ¿sí? Y tienes que descansar en el Señor, ¿sí? ¿Y cómo no descansar si esta palabra nos dice que tenemos que orar por nuestros hijos, ¿sí? Y el tener hijos es una gran bendición, ¿sí? Cuando Dios nos da el regalo hermoso de esa bendición de poder ser padres, tendemos a llenarnos de dudas, de incertidumbres, a tal grado que nos roba nuestra paz.
¿Por qué? Porque, pues, si bien como padres vivimos constantemente preocupados por nuestros hijos, ¿sí? Por toda situación, por cualquier circunstancia, ya sea porque, pues vamos a verlo desde un principio, ¿no? Ya sea porque los esperamos y no se ha dado el tiempo de concebir. Ya una vez nacido, nos preocupa absolutamente todo, ¿sí? Al ver que una pequeña vida está bajo nuestra responsabilidad. Siempre buscando que no se lastimen, pasen frío, hambre o dolor, ¿sí? Cuando comienzan a asistir a la escuela, nos preocupan los profesores, que no se sientan rechazados, que no se sientan angustiados al ver que nosotros no estamos cerca, ¿verdad? Porque están pequeñitos y inician esa etapa de la vida, ¿no? Cuando comienza la adolescencia, cambios físicos, hormonales, comienzan a definir su personalidad y junto con todo eso, malas o buenas amistades, ¿verdad? Entonces todo esto como padres nos preocupa, ¿verdad? Cuando están por elegir a la persona que formará parte de su vida, ¿sí? Porque para nosotros como padres desearíamos una varona o un varón perfectos para ellos, ¿verdad? Que nunca los lastime, que nunca los hiera, que los ame incondicionalmente, que sean fieles, ¿verdad? Así el uno como el otro. Entonces, incluso cuando nuestros hijos comienzan esa etapa como padres, ¿sí? Ya que ahora pues no solamente nos van a preocupar nuestros hijos, ahora también nos preocupan los nietos. Entonces, a lo largo de la vida es una constante incertidumbre, preocupación por nuestros hijos de que qué va a pasar, cómo estará, ya comió, dónde está, ya llegará, ya vendrá, está bien, no sé, o sea, todo el tiempo es esa preocupación, ¿no? Aunque a veces no lo expresamos como tal, pero en todo momento estamos pensando en nuestros hijos, ¿no? Incluso mañana mi niño tiene examen y así como que, ay, mañana tiene examen Jesús. Y yo sé que es un examen de 3er grado de primaria, pero eso da incertidumbre porque yo digo, que le vaya bien, que se acuerde de todo lo que ha aprendido, que no se le olvide lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, es angustia, angustia y angustia para nosotros. Entonces, por eso es que Dios me decía, descanso. Descanso en el Señor. Tenemos que orar por nuestros hijos, sí, pero a la hora de orar y de poner en las manos de Dios a nuestros hijos, tenemos que tener ese descanso de que ya están en las manos de Dios, de que ya Dios va a obrar en sus vidas, ¿sí? Vamos a leer Mateo 6:34. Mateo 6:34. Y como decía bien, ¿verdad? Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Todos los días habrá una petición de oración delante de Dios por nuestros hijos, todos los días. Ya sea porque el día de hoy se levantó y le dolía la cabeza y se sentía un poco mal, tenía que salir a la escuela, ya sea porque desde anoche lo escuchaste que tosió y dices, creo que le va a dar tos, creo que, híjole, yo creo que ya vamos a empezar con gripa o X cosa, o porque tantito les escurre el moquillo y es, algo está pasando, esto no le había salido, no había escurrido moquito, entonces, constante preocupación. Cada día trae su afán, cada día, y basta su día, ¿verdad? Pasa el afán de cada día, entonces tenemos que poner todo en las manos de Dios. No olvidemos que nuestros hijos son un regalo de Dios, que sin importar la etapa en la que se encuentren, debemos de entregarlos en las manos de Dios. Él los protegerá aún mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está en todo momento con ellos. Dios en todo momento ve sus necesidades. Nosotros pues solamente lo que alcanzamos a ver o mientras estamos a su lado vemos las necesidades que ellos tienen, incluso cuando ellos nos comunican la necesidad que ellos tienen, porque hay veces que no nos llegan a comunicar todo lo que está pasando alrededor de su vida. Mas, sin embargo, Dios sí tiene toda la película completa, Dios sí tiene todo conocido de nuestros hijos, entonces Él los va a cuidar
aún mejor de lo que nosotros cuidamos a nuestros hijos. Si bien siempre pidiendo discernimiento a Dios por medio del Espíritu Santo, para así orar por nuestros hijos conforme al corazón de Dios y conforme a cada una de sus necesidades. Recordemos siempre, como lo dijo bien Caro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces, tenemos que orar por nuestros hijos conforme al corazón de Dios, conforme a los propósitos de Dios, ¿sí? Y también conforme a cada una de sus necesidades. Como yo les decía, cuando están pequeñitos tienen una necesidad, cuando están grandes tienen una necesidad completamente diferente. Entonces, cada uno de nosotros como padres tenemos que estar en esa constante pues oración para que Dios por medio del Espíritu Santo nos dé el discernimiento del por qué motivo o cómo es que tengo que orar por mis hijos. Porque a veces no sabemos como les vuelvo a repetir, toda la vida de nuestros hijos. Hay veces que nos llegan a ocultar cosas, hay veces que incluso hasta nos llegan a ocultar si se sienten un poquito mal, si les duele algo, ¿no? Incluso nosotros como padres lo hacemos, con tal de que ellos o la familia no se preocupe, si nos duele un poco la cabeza o nos sentimos un poco mal, nos llegamos a callar esa parte para que la familia o el varón no se preocupe a veces, ¿sí? Mas sin embargo, si nosotros le pedimos ese discernimiento al Espíritu Santo, Él nos va a mostrar cada día por qué es que tenemos que orar por nuestros hijos, qué es lo que está aconteciendo en su vida. Dios nos enseña por medio de su palabra que los hijos son herencia suya. Por tal motivo debemos de verlos como un tesoro que se nos ha encomendado por un tiempo, ¿sí? De ese tesoro, pues sabemos bien que rendiremos cuentas el día de mañana. Es una gran responsabilidad que se nos ha encomendado, pero muchas veces nos damos cuenta cuando ya se nos está escapando de las manos alguna situación que pudimos prevenir con la oración y la intimidad con Dios. Creemos que el suplir las necesidades como vestimenta o educación o comida es suficiente, pero esta responsabilidad va más allá. Es tener como prioridad o saber que necesitamos presentar en oración delante de Dios a nuestros hijos cada día, ¿sí? Vamos a leer Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Caro, ¿me podrías ayudar a leer esta cita, por favor? Sí, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí nos está hablando y dice, hijitos míos, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sufrir esos dolores de parto. Creo que como son, para las que somos madres sabemos cómo se siente a la hora de ese momento tan hermoso en el que van a nacer nuestros hijos. Y dice que volvemos a tener ese dolor de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en esa constante angustia de que, pues, los tiempos, en qué tiempos estamos y que el Señor está por venir, y vemos a nuestros hijos que lejos de apartarse, a veces se alejan más del Señor y no sabemos cómo hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo ayudarles, ¿sí? Mas, sin embargo, tenemos que tener esa confianza y esa plena convicción en que lo que Dios ya tomó como suyo no lo va a dejar perder, en que lo que Dios ya tiene como suyo no lo va a alejar, ¿verdad? No lo va a perder, ¿sí? Dios ya los ha tomado como hijos. Entonces, nosotros tenemos esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nuestros hijos. Es por eso que nosotros tenemos que entrar en esa guerra espiritual, en esa oración, en esa petición, en ese ruego, en esa súplica con el Señor.
para que Cristo se forme en los corazones y en las vidas de nuestros hijos. Como yo les decía, siempre basado en esa cita que nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Primera de Samuel y vamos a leer desde el 1, del 1 al 28. Primera de Samuel 1:28. Aquí nos habla sobre el nacimiento de Samuel. Nos está hablando de Ana, su mamá, la cual oraba incluso antes de que Samuel naciera. Y cómo fue que Dios respondió esa oración. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 para entenderlo bien. Dice, hubo un varón de Ramataí, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, afrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Aquí ahorita que lo estoy leyendo, me acordaba lo que nos mencionaba mi hermana Isabel. Dice que su amiga, su antigua compañera de trabajo, pues la irritaba, ¿verdad? Diciéndole, ¿y todavía no tienes trabajo? Híjole, ¿verdad? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué no tienes ese trabajo, no? Aquí dice que Ana, también su rival, la irritaba, ¿verdad? Porque ella tenía hijos y Ana, Dios todavía no se los había concedido tener, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana vivía en esa angustia, en ese dolor, porque Penina, cada vez que Elcana subía a ofrecer ese holocausto, Penina la irritaba, le recordaba el dolor que ella sentía de no tener hijos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice Elcana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo siento esta oración de Ana como que a veces yo creo que no tenía ni palabras como expresarle a Dios lo que ella sentía. Mas sin embargo dice que ella oró al Señor y lloró abundantemente en su presencia. En el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa era la oración de Ana, la petición que Ana tenía delante o exponía delante de Dios. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Es lo que yo les decía. No es necesario que nuestra voz grite, que nuestra voz salga, que todo el mundo escuche nuestra oración.
Es más que suficiente con que Dios la oiga, con que Dios escuche nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué pasó después? Y comió y no estuvo más triste. Esta palabra es lo que nosotros vivimos prácticamente todos los días. Comenzamos con esa angustia de que nuestros hijos a veces están pasando por dificultades, ¿sí? Aquí nos habla de que Ana llevó esa dificultad o esa angustia, ese dolor que ella tenía delante de los pies del Señor. Dice que ella derramó su corazón y entregó su alma, ¿verdad?, al Señor, pidiéndole en oración ese anhelo de su corazón que ella tenía, que era el tener un hijo, ¿no? E incluso dice que ella prometió al Señor entregar a su hijo todos los días en las manos de Dios, ¿verdad? Para el servicio del Señor, ¿sí? Y aún dice que Dios, sin ella abrir su boca, sin ella, sin que se escuchara su voz, Dios escuchó esa oración. Dios escuchó la petición que Ana tenía. Y al último, el último versículo que leímos dice que ella se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. El Señor nos dice, descansa. Ya escuché tu oración, ya escuché tu petición. Esto no quiere decir de que ya ahorita ya oré a Dios, le puse mi petición y ya no voy a hablar más del tema, sino al contrario, ¿no? Nosotros tenemos que estar en esa constante oración, en esa constante petición, pero sí tenemos que descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya nos escuchó, Él ya inclinó su oído y Él ya está obrando, ¿sí? Nosotros solamente nos queda, como les dije, esperar en el tiempo de Dios. ¿Por qué no les doy una petición así como tal? Porque nuestros hijos sufren de tantas situaciones que las peticiones son distintas para cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ocupar a lo largo de nuestra vida cristiana. A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿por qué? Porque sufrimos de muchas penalidades, como lo dice en la palabra de Dios, pero que confiemos en el Señor, que Él está con nosotros, ¿sí? Y a esto le agrego 7 puntos, ¿sí? Yo así los puse, 7 puntos por los que debo orar para que mis hijos vivan una vida en bendición, pensando en la voluntad de Dios basada, como se los vuelvo a repetir, en Mateo 6:33. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas 7 intenciones que son pues prácticamente por las que nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos constantemente. Claro, después orar también por cada una de sus necesidades conforme a la etapa de la vida en la que ellos están viviendo, ¿sí? Entonces, vamos a leer la primera petición de oración que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Pues como sabemos, siempre tenemos que orar primero por salvación por ellos, salvación por sus vidas, salvación por ellos. Entonces, vamos a 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo 2:10. Y su palabra nos dice así: por tanto, todo lo soportó
por amor de los escogidos. Aquí estamos hablando de Jesús, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En mi caso, mis niños están pequeños y el hecho de que yo ya conozca la salvación del Señor, el hecho de que yo ya conozca de su palabra y trate de vivir todos los días en su voluntad, eso no los hace cristianos a ellos, no los hace hijos de Dios, no los hace salvos. Ellos en su momento van a tener que orar, recibir ese perdón de parte de Dios, porque sabemos que la salvación es personal. Entonces, aún ya estando de grandes, hay muchos hijos que ya se han alejado y hay otros que están en esa constante lucha, ¿verdad? Siguen en el camino del Señor. Entonces hay que orar todos los días para que nuestros hijos, así como nosotros, seamos dignos de esa salvación de Dios. ¿Sí? Vamos al segundo punto, que es crecimiento en gracia. Tenemos que orar para que nuestros hijos tengan ese crecimiento en gracia. Vamos a segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, esa oración tiene que ser para que nuestros hijos crezcan en esa gracia de parte de Dios. Sabemos que si Dios derrama gracia sobre de nosotros, no solamente va a ser para el Señor, sino que esa gracia nos va a ayudar en todo tiempo aquí estando en nuestro trabajo, en la escuela, ¿verdad? En todo momento, la gracia de Dios es de bendición para nuestra vida. El tercer punto es una vida en amor. Vamos a Efesios 5. Para que tanto ellos como nosotros tengamos esa vida en amor. Efesios 5, y vamos a leer del 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esa oración para que nuestros hijos vivan en esa vida en amor, para que también, como siempre lo hemos dicho, nuestra vida sea ese olor fragante delante de Dios. El cuarto punto, para que ellos tengan una vida en honestidad e integridad. Vamos a Salmos 25:21. Salmos 25:21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces, creo que esta oración basa prácticamente todo, ¿no? Nuestra vida desde que somos pequeñitos, porque nosotros como padres tenemos que orar para que ellos vivan en esta honestidad, en esta integridad delante de Dios, pero también nos abarca a nosotros como padres para que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos. Vamos al quinto punto, y es dominio propio. Sí, creo que esto es algo muy importante que por lo cual nosotros tenemos que orar. Vamos a Tito. Tito, y vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer el 11 y el 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, Él nos pide
de alguna manera que todos y cada uno de nosotros vivamos en ese dominio propio que muchas veces nos cuesta mucho trabajo. El sexto punto es para que ellos tengan en su corazón ese amor por la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a Proverbios 3, del 3 al 4. Proverbios 3. Y vamos a leer del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Entonces, que cada uno de nuestros hijos, que cada uno de nosotros tengamos ese amor por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué cita fue esta? ¿Sí? Es Proverbios 3, del 3 al 4. Gracias. Sí, entonces ese amor por la palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a hacer tener una vida plena, una vida en paz, porque nosotros vamos a estar constantemente escudriñando la palabra, vamos a estar aprendiendo de él, ¿no? Y pues vamos a poder dar ese testimonio de que Dios ha transformado nuestra vida en nosotros y ahora conforme a esta petición de oración a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. Y por último, en una vida en oración, para que ellos tengan ese amor por la oración, esa vida que nosotros pues deberíamos también muchas veces de tener. Vamos a Efesios 6, vamos a leer el versículo 18. Efesios 6, vamos a leer el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, pues si nosotros, como bien lo hemos dicho, aplicamos todos estos puntos primeramente en oración para nosotros, para nuestra vida, lo vamos a aplicar en oración para nuestros hijos y gracias a la misericordia de Dios vamos a tener esa bendición, esa vida en bendición que nosotros deseamos, ¿no? Porque todo va a ser conforme al corazón de Dios, todo va a ser conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Dice que todo lo que pidamos sea conforme al corazón, conforme a la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es darnos la salvación, la voluntad de Dios es que tengamos ese crecimiento en gracia, la voluntad de Dios es que tengamos una vida en amor, una vida en honestidad, en integridad, ¿sí? Que tengamos una vida llevándonos nosotros con ese dominio propio, ¿sí? Que tengamos amor por la palabra y que seamos constantes en esa oración. Sí, entonces yo les ponía estos 7 puntos, ¿por qué? Porque son algo muy importante en cuestión de nuestra oración. En una ocasión escuchaba un estudio y en este estudio decían, la mujer busca cambiar al varón, la varón busca cambiar a la varona, los padres a los hijos a los padres, porque nunca estamos conformes a veces con la familia que nos tocó, con lo que estamos viviendo, con las situaciones. Mas, sin embargo, si nosotros pedimos en oración que Dios transforme sus corazones conforme a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Esa persona a la que nosotros a lo mejor deseamos cambiar con nuestras fuerzas, Dios la va a cambiar para dar testimonio de que Él es Dios, de que Él hace grandes cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, siempre primero buscando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Si bien todos los días hay algo nuevo por qué orar en cuanto a nuestras necesidades, ¿verdad? En el Señor, sabiendo que tienen el control de nuestras vidas, así como la de nuestros hijos, tenemos que confiar. Confiar, como se los dije desde un principio, tenemos que confiar, tenemos que descansar en el Señor para que así nosotros depositemos a nuestros hijos en las manos de Dios y también nosotros podemos obtener esa paz,
que sobrepasa todo entendimiento, porque hay veces que la angustia trae enfermedad también en el cuerpo, entonces tenemos que descansar en el Señor, ¿no? Y por último vamos a leer Filipenses 4 del 6 al 7. Yo creo que esta cita ya la sabemos muchas de nosotros, pero hay que estarla recordando constantemente, ¿verdad? Dios nos pone a que la recordemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy le doy gracias a Dios porque verdaderamente a mí en lo personal me ayuda mucho esta palabra que he aprendido, esta palabra que Dios me ha enseñado, porque veo que como padres angustias tenemos todos los días, ¿verdad? Mas sin embargo, ese descanso que Dios nos da cuando sabemos que Dios escucha nuestra oración, nosotros podemos vivir confiados y podemos vivir tranquilos en que nuestros hijos están en las mejores manos, en las manos del Señor. Entonces, este fue el estudio del día de hoy, conforme a la oración, conforme al estudio que estamos llevando. Entonces, pues me gustaría orar, me gustaría darle gracias a Dios por esta palabra y me gustaría orar poniendo a nuestros hijos, a nuestras familias y aún nosotros mismos en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias, Padre, porque nos enseñas que la oración es algo muy importante para nosotros como hijos tuyos. Nos enseñas que por medio de la oración podemos entrar en esa intimidad contigo, que por medio de la oración podemos traer nuestras peticiones, podemos darte acción de gracias, podemos glorificar tu nombre, porque para eso hemos sido creados, Señor, para alabar tu nombre y para bendecirte en oración. Podemos recibir ese beneficio, Señor, de poder tener esa intimidad contigo, Señor, recibiendo el amor del Padre, la comunión de Jesucristo a través del Espíritu Santo por medio de la oración, Padre. Te doy gracias por este tema que nos has dado, Señor, y en esta hora deseo poner a cada uno de nuestros hijos, Señor. Y aún, claro que no tiene hijos, Señor, también ella debe poner a sus hijos en las manos de Dios desde en este momento para que Dios les bendiga sus vidas. Y es por eso, Padre, que en esta hora ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hijos y nosotros descansamos en ti, en que tú has de proveer, has de guardar, has de sanar, has de liberar, has de guardar sus vidas todos los días de su vida, como lo dice en tu palabra. Tú vas a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Tú estarás con nosotros, Señor, y nosotros confiamos en tu palabra. Y es por eso que depositamos a nuestros hijos en tus manos, creyendo y confiando en que tú obrarás en su tiempo, en que tú los llamarás a su tiempo, en que tú los enamorarás a su tiempo, en que tú les pondrás ese crecimiento en gracia, esa vida en amor, en que tú les vas a dar esa honestidad e integridad en su vida, en que tú vas a poner en ellos como en nosotros ese dominio propio, Padre, en que vas a darnos ese amor por la palabra, Señor, para que nosotros también demos ese testimonio a nuestros hijos y que tú nos vas a ayudar para que podamos tener esa vida en oración, tanto nosotros como padres a nuestros hijos, como nuestros hijos a sus padres y viceversa, Señor. Te damos gracias por esta herramienta que nos das, Padre, que es la oración, para que nosotros podamos acercarnos a tu presencia, para que podamos hablarte y expresarte todas y cada una de nuestras dudas y nuestras incertidumbres, Padre. Descansamos en ti en este momento, sabiendo que tú has de obrar cada una de las necesidades que tengan nuestros hijos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Adelante. Amén. Pues gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por la vida de Daisy, que la usó para darnos esta enseñanza. Amén.
Y pues confiamos, ¿no? Que yo creo que cada uno de nosotros como madres siempre estamos confiando en que están en las manos de Dios. Pero como dice Daisy, y está bien, no debemos de cesar de orar por ellos porque aun cuando estén creciendo, como ella dice, ella es cristiana, están creciendo nuestros hijos, pero eso no garantiza que después ellos se vayan a mantener. Entonces sí tenemos que estar orando constantemente por ellos para salvación, porque después vienen en su adolescencia y en su juventud especialmente, vienen muchas cosas que los pueden alejar del Señor, entonces debe ser nuestra oración constante para que ellos siempre busquen servirle de todo su corazón a nuestro Padre y seguir el camino conforme a lo que Él tiene marcado para cada uno de ellos. Entonces, pues, amén, gracias a Dios. No sé si tengan algún comentario, algo más que añadir. ¿No? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Caro, si puedes orar dando gracias a Dios por esta enseñanza, por este día. Y orar por mis hermanas que no pudieron conectarse. Dios, te agradezco, Padre, porque hoy nos diste la oportunidad de conectarnos, aunque fuimos poquitas, y tú nos diste este día, Señor, libre para que pudiéramos aprender tu palabra sobre cómo orar por nuestros hijos, Señor. Yo te doy gracias porque pusiste esta palabra en hermana Daisy, Señor. Gracias porque hablaste a su corazón para que ella nos mostrara esta palabra. Gracias porque pusiste en su corazón la disposición de poder hablarnos esta hermosa palabra que viene de ti, Dios. Te agradezco, Señor, porque tú trataste con ella primero y le diste la facilidad de poder platicarnos esta enseñanza tuya, Señor, que proviene directamente desde tu corazón para nosotros, Señor. Te doy gracias también porque nos has hecho entender varias cosas que tenemos que estar en oración constantemente en ti, Señor, para poder comunicarte todas nuestras necesidades, aunque tú ya las conozcas. Te doy gracias, Señor, porque aunque fuimos poquitas, tú nos diste la oportunidad de grabar esta sesión para que los que no se conectaron puedan verlo en un futuro y también para que gente que no te ha entregado su vida también pueda ver esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, nuevamente porque tú vas a hacer algo nuevo, algo diferente en la vida de la hermana Norma, que está aquí aprendiendo cosas, en la vida de la hermana Isabel, también mía, y en la vida de la hermana Agustín, Señor, y obviamente en la vida de la hermana Daisy. Tú eres buena, Señor, y nos ponemos en tus manos. Te pedimos, por favor, que esta enseñanza haya caído en un corazón con tierra removida para que podamos enseñarla y aparte ponerla en práctica de ahora en adelante, Dios. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por esta tarde, gracias a Dios por sus vidas. Pues como sabemos, nos vamos de aquí, pero no de la presencia de Dios, porque Él sigue con cada una de nosotros en nuestros hogares. Que sigan teniendo un día de mucha bendición, una tarde de mucha bendición. Y pues nos seguimos viendo. Dios te bendice, Normita. Dios las bendice. Dios las bendice grandemente. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Amén. Dios les bendiga. Bye. Bye. Adiós, hermano Agustín. Bye. Adiós, pequeña. Muñeca.